Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad penal adolescente. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo responde el sistema chileno? ¿Y qué cambios son urgentes para que la reinserción sea una realidad? Todo esto y más lo respondemos junto a un tremendo docente. Decio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Súper. Bueno, antes de comenzar, para poder romper un poco el hielo, me gustaría que te presentaras, Decio, a quienes nos escuchan, para poder conocer un poco sobre ti, por qué te interesó este rubro y algún hobby tú que tengas como a modo personal. Ok, mucho gusto a todas y todos compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Decio Metifogo Guerrero, psicólogo. Trabajo en este ámbito hace mucho rato, mucho tiempo. Y es un área que me interesa muchísimo, todos los temas vinculados a reinserción, a adolescencia, las infancias. Es un tema muy interesante. Disfruto mucho de jugar ajedrez y de caminar. Trekking, los cerros, vivo en un lugar muy cerca de cerros, por lo tanto aprovecho cada oportunidad. Ahora, partiendo primavera, ese espacio se abre absolutamente, por lo tanto creo que es un buen momento para también disfrutarlo. Súper. Me recuerda un poco a este cerro que se hizo viral por estas flores amarillas que están en todo el cerro. Creo que era el Cerro Carbón, algo así. Sí. Sí, en verdad muy bonito. Así que preguntarte igual por qué te resulta tan interesante este ámbito. Justo lo mencionaste y me gustaría saber por qué. Yo diría dos cuestiones fundamentales ahí. Uno, el grupo en particular sobre el cual se puede intervenir, sobre adolescentes, jóvenes. Creo que las posibilidades de cambio se maximizan fuertemente en este tramo etario en particular. Y segundo, creo que los procesos de inclusión social incluyen no solo lo que los adolescentes puedan realizar, sino quienes estamos como comunidad vinculados al fenómeno podemos también brindar. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad ahí importante como sociedad. Y formando parte de esa sociedad creo que es un tema que en verdad me apasiona. Perfecto. Bueno, Decio, muchas gracias por esta introducción, ya te conocemos un poco más. Así que partamos entonces con esta entrevista con esta primera pregunta que es ¿qué es la responsabilidad penal adolescente y por qué es tan importante en los ámbitos jurídicos y públicos? Sí, es una muy buena pregunta inicial, porque desde el año 2007 comenzó en nuestro país la aplicación de la primera ley de responsabilidad penal adolescente que hemos tenido en Chile, la ley 20.084. Antes de eso, lo que teníamos era una mezcla odiosa entre tutelarismo, respuesta punitiva encubierta, en la cual se intervenía durante prácticamente un siglo con niños, niñas y adolescentes que pudiesen haber cometido delitos, estar vinculados a eso, bajo una hipótesis que es muy compleja, que era la hipótesis del peligro material o moral. Esa hipótesis es la misma que encontramos en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en varios países de la región, y es la que plantea cuál es la justificación de la intervención del Estado con adolescentes que pudiesen haber cometido delitos. No se intervenía con ellos porque cometían delitos, sino porque estaban en peligro material o moral. Esa era la hipótesis de intervención, el peligro material o moral. ¿A qué se refieres con eso? A nada. Nunca se definió qué era peligro material o moral. Eso es parte del problema que tenía el sistema anterior. Era como un vacío. Era una hipótesis tan amplia, tan ambigua, tan inespecífica, que hacía posible cualquier intervención, incluyendo la privación de libertad, sin que un adolescente hubiese cometido un delito o hubiese participado en un delito, solo porque se encontrara en peligro material o moral. ¿Sí? Entonces, el 2007 cambia eso, con la puesta en vigencia de la Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, que establece que en nuestro país los adolescentes, los y las adolescentes, son responsables penalmente desde los 14 años. Por los hechos delictivos en que participen. Por lo tanto, los delitos, los crímenes y algunas de las faltas que están en nuestro Código Penal aplican respecto a este grupo. Y eso es lo que entendemos por responsabilidad penal adolescente, que de esa edad pueden ser enjuiciados y eventualmente condenados a recibir una sanción
si es que están involucrados en un delito, pero no porque estén en un peligro material o moral, sino porque hayan cometido efectivamente un acto que puede ser considerado como delito. Perfecto. ¿Y qué tipo de sanciones existen para estos adolescentes? ¿Si son las mismas que se le puede aplicar a un adulto, por ejemplo? Son distintas. El catálogo de penas que establece la ley 20.084 era cuando aparece el 2007 bastante más amplia que la que existía con adultos incluso. Hoy día eso se ha equiparado porque ha habido cambios importantes en las penas no privativas de libertad con adultos también. Perfecto. Y en donde hay una cierta primacía de las penas no privativas de libertad, de las sanciones que se realizan en contextos no privativos, en contextos en sistemas abiertos. Y en donde se establece además que la sanción privativa de libertad debe considerarse como una medida de última ratio, la última sanción posible, porque la sanción privativa de libertad, en el contexto de los sujetos en los que estamos hablando, personas como tú bien decías, en desarrollo, afectan mucho más que si fuese un adulto. Perfecto. Y hablando sobre el sistema chileno, ¿cómo crees tú que equilibra la tensión entre sancionar a un adolescente y al mismo tiempo reconocer que están en una etapa de desarrollo y también que tienen derecho a reinserción en la sociedad? Sí. Creo que es un temazo. Sí, absolutamente. El artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente establece que la ejecución de las sanciones debe realizarse tendiendo a la plena responsabilización del adolescente por los actos que cometen, pero favoreciendo una intervención socioeducativa amplia orientada a la plena integración social. Entonces, eso abre el espacio no solo de una respuesta de carácter punitiva y que se basa en una lógica de justicia más bien que busca sancionar meramente, sino que abre el espacio para otras alternativas. De hecho, la modificación hace poco de la ley 20.084 que hizo la ley 21.527 que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil establece medidas como la mediación penal, que va en la línea de un proceso de justicia restaurativa y no meramente de una justicia retributiva. La justicia retributiva es de larga data, en leyes muy antiguas aparece esta noción de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que lo que nos lleva finalmente a que la mitad quede tuerto y la otra mitad quede con idas al dentista inmediata. Perfecto. Y esto es como más que nada para conocer tu postura respecto a aquellas personas que dicen que hay que endurecer las penas a los adolescentes. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? ¿Tienes alguna evidencia que te respalde también tu postura? Sí, en general hay un cierto discurso más de corte punitivista que hoy día se expresa también en la discusión de algunas normas en el Parlamento, que sería muy complejo si son aprobadas porque ponen en jaque absolutamente el sistema de justicia juvenil que se ha ido construyendo en las últimas décadas en Chile, por el cual se ha apostado como política criminal respecto de adolescentes. No hay ninguna evidencia que muestre que endurecer las penas genera un mayor proceso de reinserción social. No hay evidencia al respecto, pero es un discurso facilista que entra y permea muy rápidamente a quienes lo escuchan y que suena, entre comillas, bien, pero si tú analizas la evidencia que existe, no hay fundamento para una propuesta de ese tipo. Entonces, tu postura es esa, que en verdad no es una opción endurecer las penas. En absoluto. Creo que más bien lo que lleva es a vincular a adolescentes en etapas muy tempranas de su desarrollo a contextos de justicia penal, y eso lo que hace en ocasiones es más bien favorecer la cronificación del delito y no la posibilidad de interrumpir tempranamente carreras criminales y dar alternativas de reinserción que sean efectivas. Perfecto. ¿Qué vacíos crees que hay tú respecto a la aplicación de la ley de responsabilidad penal adolescente? ¿O qué son los errores más comunes? Cuando se publica el 2005, en diciembre, el 7 de diciembre del 2005, la ley de responsabilidad penal adolescente, un gran tema presente en la ley que fundó también lo que fue su tramitación y lo que se plasmó en los artículos, era que este era un sistema llamado a diferenciarse absolutamente del de adultos, por lo tanto a ser un sistema especializado. Y ese es justamente el punto en el cual
las distintas evaluaciones que se han hecho sobre la implementación de la ley de responsabilidad penal adolescente muestran que hay un vacío o una insuficiencia. La especialización del sistema no ha sido tal. La especialización no solo en términos de quienes se dediquen especialmente a trabajo con adolescentes, sino desde qué enfoque lo hacen, desde qué marco, desde un marco comprensivo que busque efectivamente intervenir sobre ese sujeto en particular y no sobre un sujeto que comete delitos, sea adulto o adolescente. Y eso es lo que está en el fundamento, si uno revisa el mensaje del Ejecutivo cuando envía la ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. El tema que lo fundamenta fuertemente es la búsqueda de un sistema especializado. Y esa palabra es la que más se repite en la ley 21.527, especialización. Y ese es el principal desafío en los próximos años para consolidar un sistema de justicia juvenil que favorezca de manera efectiva procesos de integración social de estos. Perfecto. Y si, por ejemplo, figuras de autoridad te dieran algunos consejos o sugerencias para lograr esta especialización, ¿qué les darías? Creo que el primero es la necesidad de poder conocer bien los modelos de intervención que existen, la búsqueda de profesionales que se interesen efectivamente en este campo y que crean en la posibilidad de cambio. Dentro de los distintos enfoques de intervención que existen, ese es un elemento que aparece reiteradamente. No puedes trabajar en este ámbito si no crees que los sujetos puedan cambiar. Si tú crees que alguien que delinquió no va a cambiar y va a seguir en eso, dedícate a otra cosa. No es tu área de trabajo, no es tu espacio fundamental en la cual te puedes dedicar. Hay otros ámbitos en los cuales se puede aportar desde el punto del trabajo social, desde el punto de vista de la psicología, la sociología, la antropología, la educación. Si crees en el cambio, este es un espacio interesante para el desarrollo de una carrera profesional que aporte efectivamente a la integración social de adolescentes que han cometido delitos. Perfecto. Bueno, yo creo que a mi parecer a las personas les preocupa mucho que esta reinserción se haga efectiva, ver que realmente los adolescentes tienen posibilidad de cambio. Y en esta línea me gustaría consultarte cuáles son aquellas intervenciones que están aplicando hoy en día en adolescentes en proceso de reinserción. Estamos partiendo con lo que es quizás la principal modificación que ha tenido el sistema de justicia penal juvenil en los últimos 15 años, que es el contar con un modelo de intervención para adolescentes infractores de ley penal, en que se establece con claridad cuál va a ser el tipo de gestión de caso que se debe desarrollar, cuáles son las intervenciones que están basadas en la evidencia. Los temas de infancia, desgraciadamente, a veces están cruzados por una buena intención de hacer algo porque es mucho lo que se requiere. Pero en ese sentido, muchas de las propuestas se hacen desde el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, o desde el deseo, meramente sin considerar lo que la evidencia indica. Hay literatura bastante robusta que da cuenta de intervenciones eficaces. Es sobre esas que debemos fundarnos para hacer la intervención, para trabajar y plantear un cambio efectivo a partir de la identificación de un buen plan de intervención en base a los factores que en cada adolescente en particular se han configurado para llevarlo al ámbito de la transgresión normativa. Y es a partir de una intervención, por lo tanto, diferenciada, que es posible provocar un cambio efectivo. Intervenciones o programas que te digan esto es lo que hay que hacer con todos, déjalo fuera de inmediato. Claro, porque de eso personalizar más. Es necesario personalizar absolutamente, evaluar diferenciadamente e intervenir diferenciadamente con ellos. Es un camino más largo, más exigente, pero que asegura un mejor resultado al final. Lo otro es más fácil, más rápido, vende más, es más visible, pero más improductivo. Perfecto. Y en términos prácticos, ¿estas intervenciones se realizan en algún centro o quizás va un grupo de profesionales multidisciplinarios al hogar, a la casa, a este adolescente? ¿Cómo involucran también a la familia de este adolescente? Sí, esas dimensiones son interesantes, fíjate, porque en verdad los cambios se deben realizar en los contextos en los cuales los sujetos viven, en su barrio,
con quienes son sus referentes naturales, su familia o bajo quienes se encuentran al cuidado. Y en general las intervenciones que se desarrollan en contextos de privación de libertad son más difíciles que tengan un mejor resultado porque está presente de partida este desarraigo más fuerte. Entonces hay distintos programas, hay programas vinculados a la entrega de derechos sociales más amplios, estamos hablando de salud mental fuertemente, educación, trabajo, uso de tiempo libre, pero también programas vinculados específicamente a temas relacionados con el delito. Evaluar distorsiones criminógenas, por ejemplo. Diseñar programas que actúen sobre distorsiones cognitivas o sobre mecanismos, el uso de la violencia, el manejo de la ira, de la agresión, intervenciones con agresores sexuales de manera más específica, por ejemplo. Son algunos ejemplos de programas más particulares que van orientados, pero dependiendo de si la evaluación nos indica que ese es un tema. No podemos tampoco sobreintervenir, porque eso genera efectos no muy negativos. Y en general, una cuestión que es muy importante es poder intervenir a partir de la identificación de los factores de riesgo específicos que presentan los adolescentes, y no sobre cuestiones muy generales. ¿A qué te refieres con factores de riesgo específicos? Por ejemplo, que en algunos adolescentes el tema más fuerte sea el consumo de drogas, o la relación con pares antisociales, o algunas características de su manera de ser que lo involucran más frecuentemente con conductas de riesgo. Entonces, identificar esos aspectos son los que permiten poblar luego, en términos efectivos, un plan de intervención que pueda funcionar de buena forma. Perfecto. Y Decio, en paralelo, ¿tú crees que factores como la pobreza, la exclusión educativa o la violencia estructural pueden influir en la comisión de delitos? Y también en la respuesta del sistema. Sí, mira, yo te diría que influyen en la comisión de delitos, pero particularmente en quienes son objeto de procesos penales. Hay investigación muy documentada en otros países y en el nuestro también, que independiente del nivel socioeconómico, adolescentes de distinto nivel socioeconómico participan de igual forma en la comisión de delitos. Un estudio que se hizo, por ejemplo, en la región de la Araucanía, Los Ríos, Biobío, por parte del equipo de Ricardo Pérez Luco de la Universidad de la Frontera, muestran eso, y eso había sido señalado antes por Garrido en España, por Terry Baker en Inglaterra, por Farrington, por otros autores en Estados Unidos, en Canadá. Se repite. Pero si uno va a los lugares donde están los adolescentes que tienen condenas privativas de libertad, no son de todos los niveles socioeconómicos. Por lo tanto, no todos ellos tienen una respuesta similar desde el punto de vista del sistema penal. Entonces, muchas veces la conducta delictiva en adolescentes parte de una conducta exploratoria, una conducta inicial. Pero no todos quienes cometen delitos en la adolescencia continúan cometiendo los delitos después. Y la salida de eso tiene que ver con las oportunidades que ellos van teniendo. Y en nuestra sociedad, desgraciadamente, las oportunidades no están homogéneamente distribuidas. Y ese es un factor que incide fuertemente en quienes llegan al sistema penal y reciben sanciones, no en quienes eventualmente se involucran en actividades delictivas. Perfecto, muy interesante el punto, porque me parece que la sociedad tiende a creer que quizá los adolescentes que más cometen delitos quizás son de una clase media, clase baja, por ejemplo, pero es muy interesante saber esta situación. Y hay evidencia también en otros países. Y a propósito de esto, consultarte qué particularidades tiene el sistema chileno y también qué podemos aprender del extranjero. Bueno, en Chile la instalación del sistema de justicia juvenil es reciente. Te comentaba, el 2007, el 8 de junio del 2007 arranca la instalación del sistema, que ahora se robustece con la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Y yo creo que una de sus grandes cualidades es esto de priorizar la sanción en sistemas abiertos. Cuestión que está en la norma y que además no solo está en la norma, sino que se cumple. Más del 70% de las sanciones que se aplican en Chile son sanciones no privativas de libertad. Y eso es un valor importante. Y creo que de la experiencia comparada,
aprender más en procesos que recién estamos de manera incipiente comenzando a desarrollar nosotros, como la mediación penal juvenil u otras prácticas restaurativas, es un tema que hay que aprender muchísimo. En Perú, por ejemplo, tienen, para no citar a Suecia, Noruega, a Italia, a Canadá, en Perú hay experiencias de justicia restaurativa muy interesantes de las cuales aprender para el sistema de justicia penal juvenil chileno. ¿No podrías contar más detalles sobre eso? Ellos tienen desde hace mucho tiempo experiencias con el Ministerio Público en Perú de justicia restaurativa a través de procesos de mediación penal para adolescentes. Y tienen ya una larga trayectoria de personas formadas en mediación. La mediación es un mecanismo especializado de intervención en donde se convoca, se invita a la víctima y al ofensor a participar conjuntamente en el proceso restaurativo. Es voluntario, no hay mediación si no existe voluntariedad de las partes que aceptan participar. Y las experiencias de mediación que hemos tenido en Chile, quienes agradecen más la experiencia son las víctimas, porque en un sistema tradicional penal la víctima es muy poco considerada, no tiene voz dentro del sistema. Y el proceso restaurativo da la oportunidad de que pueda enfrentarse en un contexto protegido a quien estuvo involucrado en el delito que vivió y puede tener una reparación que puede ser real o simbólica, pero que favorece también el proceso de integración de aquel que cometió el delito. Perfecto, muy interesante. Y deseo, para poder ir cerrando esta entrevista, preguntarte qué cambios o transformaciones crees tú que son urgentes para poder lograr una reinserción real y mucho más efectiva, quizás de aquí a unos 10 años más, por ejemplo. Claro, yo creo ahí que el principal desafío de los próximos 12, 15 años en nuestro país tiene que ver con la fidelidad de la implementación del nuevo modelo que se ha diseñado. Este nuevo modelo se hizo, yo te diría, a través de distintas consultorías que llevó a cabo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en donde fueron alrededor de 6 u 8 estudios que se llevaron a cabo muy robustos desde el 2015 en adelante, para poder llegar a lo que tenemos hoy día como modelo de intervención especializado. Pero sabemos que una cuestión en política pública es el diseño de una política y otra distinta es la implementación. Claro. Todos los que vivimos Transantiago podemos dar cuenta de aquello. Iván Zamorano en particular, que fue el portavoz del sistema y que luego recibió mucha crítica por lo que ocurrió posteriormente, pudo dar cuenta de esa abismal diferencia que puede haber entre un diseño y una implementación. Entonces yo diría que el principal desafío tiene que ver con una implementación fiel a lo que se diseña y que pueda estar acompañado de los recursos necesarios para proveer de condiciones que favorezcan efectivamente la inclusión social de adolescentes que han cometido delitos. Perfecto. Bueno, Decio, muchas gracias por compartir información con nosotros. Sacamos insights muy valiosos. Yo creo que sí o sí van a generar un cambio en la mentalidad de muchas personas que nos están escuchando. Así que por último quiero darte la palabra para que tú puedas entregarle un mensaje a nuestros oyentes. Ok, me gustaría señalarles que me parece muy valioso la posibilidad de conversar sobre el tema, de abrir el espacio con quienes nos acompañan cotidianamente, habitualmente en nuestro espacio familiar, en el trabajo, buscando ir más allá de lo evidente. En el Principito aparece esa frase, ¿no?, de lo esencial es invisible a los ojos, y es porque a veces recibimos tanta información marketeada, predefinida, masticada, que la tomamos como si fuese una verdad absoluta. Y de pronto atreverse a mover el velo un poco y mirar qué hay detrás de aquello, me parece súper interesante, y entender, por cierto, que en los procesos de reinserción social es una tarea de la comunidad completa de la cual nadie puede desligarse en absoluto. Perfecto, Decio. Muchas gracias de nuevo. Sacamos aquí información muy valiosa, como lo mencionábamos antes. Hablamos de la importancia de tener una mentalidad crítica ante la información que recibimos día a día, y también de la importancia de la vocación para generar cambios reales, especialmente en el futuro de nuestras generaciones. Así que, Decio, muchas gracias de nuevo por haber estado acá con nosotros, y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados, para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.